Y como siempre, mi querido Du, recibimos con un fuerte aplauso a nuestro invitado el día de hoy, al especialista. Exactamente, hoy nos acompaña el abogado Kendall Ruiz, como ya es normal en nuestro programa tenerlo por acá. Sí, qué lindo, ya sos parte de este la, programa. Sí, total. Ay, muchas gracias, qué placer estar con ustedes nuevamente, espero que hayan pasado una Semana Santa muy bonita, de reflexión o descanso, ¿verdad? Sí. Cualquiera de las dos, igual también a todos los radioescuchas que nos acompañan. Hoy un temazo. Sí, hoy hablamos acerca de los sí, de los no, de los trabajadores. Ok, muy bien. Hay que retomarlo. Sí, ese tema se las trae. Mira qué curioso, porque yo hice un día de estos un post en Facebook y en Instagram de un texto chiquitito y se hizo viral porque yo simplemente dije, es que los feriados no se pueden trasladar de que usted le dicen, trabájelo y luego disfrútelo tal día. Y la gente le empezó a dar, digo yo, es algo que para mí es básico, digamos, y para la gente no. Entonces, justo cuando vi el tema de Vicky, yo, ay, qué tema más bonito. O sea, los feriados son intransferibles. Salvo que lo que pasó en pandemia, ¿se acuerdan? Que hubieron unos traslados por ley, que por ley dicen, los vamos a trasladar, pero porque la ley lo dice. Si vos tenés el feriado, digamos, el Jueves Santo y el Viernes Santo, y entonces te dicen, mira, necesito que vos lo trabajes, y cuando lo trabajan en el feriado es doble. Entonces, ¿qué le dicen muchos patronos a las personas? Le dice, trabájalo y descansás el lunes. Y entonces no le paga doble porque compensa con el tiempo, o sea, no se puede compensar con tiempo, se tiene que pagar. Si vos trabajas el feriado se paga doble y si tenés horas extras se pagan triples. Y entonces eso es un gran tema. No sabía que eran triples. Sí, las horas extras son triples. Y entonces, en un día feriado. En un día feriado. O inclusive si trabajas en el día de descanso, también eso se da. Entonces, ¿qué situación particular hay? Que muchas veces le dicen, compensémoslo con tiempo. Nada más, vení a trabajar, no venís el martes, no venís el miércoles, no venís el lunes, entonces la persona, abro comillas, sea toda contenta porque dice, bueno, qué dicha, voy a tener entonces el lunes libre. Pero la plata. Ahora, si los dos están de acuerdo, por ejemplo, si el trabajador y el empleador están de acuerdo con la situación, ¿es válido o no debería ser? No es válido. Yo siempre que doy capacitaciones en este tema, yo digo que a vos te pueden poner a firmar un documento con ahora el difunto Papa Francisco, la difunta Reina Isabel como testigos de que los derechos laborales son irrenunciables. Es una regla donde vos no podés renunciar a esos derechos laborales. Y aún cuando tengas esos testigos, que tengas un montón de gente, es que él juró que él... No, eso en realidad son derechos laborales irrenunciables y por tanto, por más de acuerdo que estés, ese derecho no se pierde. Qué interesante. Sí, eso no lo sabía yo. Digamos que pues, uno podría negociarlo. Yo pensé que tal vez se podría negociar, sí, pero no se debería negociar. No, inclusive, aún y cuando se negocie, ese es otro dato, durante la relación laboral uno dice, es que eso ha pasado durante los 7 años, 6 años que tengo que estar trabajando acá, ya no puedo reclamar. En realidad vos podés reclamar todas esas cosas que sean en derecho laboral. Después de que termina la relación, tenés un año para reclamar. Si a vos se te pasa ese año, entonces ya no puedes reclamar, pero hay algunos actos para interrumpir, por ejemplo, de que vos presentes un reclamo ante el Ministerio de Trabajo, que presentes la demanda, hay algunos actos ahí que pueden ayudar para que vos hagas ver que hiciste una gestión para cobrar esto. Entonces, las personas que, por ejemplo, no les han pagado extras, que el aguinaldo está en un monto que no corresponde, que el salario no está completo, entonces pueden reclamar después de que termine la relación laboral. ¿Qué pasa con los trabajadores independientes? Bueno, eso es un dato interesante porque ese es cuando te la das de tu propio jefe que dice. Sí, ahí ellos, los feriados, pues la gente no es como que recibe un pago doble, sino que los trabajadores independientes en realidad tienen una condición de que ellos van a los feriados, determinan si hay feriados o no, porque no hay como que tienen un patrón, entonces usted ahí no aplica esa condición de que a quién le va a reclamar, si me reclamo yo mismo patrono, ¿verdad? Entonces no, ellos tienen una condición de que el trabajador independiente es más aplicado para lo que hablábamos antes de comenzar, para el tema del seguro social, de venir y tener su seguro, su cobertura y que en caso de que tengan alguna enfermedad la puedan atender en la caja y no le cobren, que tal vez esa es una recomendación importante, asegúrense para que si tienen algún incidente no le cobren, porque si no está asegurado la caja le emite una factura y se lo cobre, en un día se pueden ser 4, 5, 6 millones de colones así fácil. ¡Wow! ¡Qué montón de dinero! Sí, recordar la prórroga que hay ahorita, ¿verdad? Que va hasta el 8 de mayo, donde solamente se cobran 4 años hacia atrás. Sí, digamos que en realidad este tema es el que yo sugiero corran, porque el plazo prescriptivo que se estableció de los trabajadores independientes es justamente los 4 años, este beneficio que se da.
porque normalmente se han dado lo de los 10 años con algunos temas y generaron un reglamento y demás para todo este tema. Es un tema nada más como una disposición transitoria que hay, pero esos 4 años, por favor, si tienen la oportunidad, acérquense. Lo hablábamos igual antes de comenzar, de que algunas personas lo ven como qué beneficio tiene. Bueno, por lo menos vea que el tema del seguro, de que usted tiene un accidente, si un familiar suyo también, usted está cubierto también, y además le dan el margen para que se acerque, no le cobren retroactivo toda esa investigación que le hace la caja a veces, que ni con buen sentido, tiene el derecho, porque el plazo de la caja, por aquello, para que sepan, corre a partir de que conoce el hecho. No es como que si fue hace 10 años, no, si la caja se entera hoy, entonces a partir de ese momento empieza a correr el plazo. De ahí es el tema transitorio, que le da como ese chance, ese margen. Pues el plazo dichosamente para los trabajadores independientes se va a mantener en lo de los 4 años, pero ese es el margen que les da de que hasta acercate. el 8 de mayo. 8 de mayo, como acercate para evitar como ese ¿Qué riesgo. pasa si alguien tiene un contrato para hacer un servicio profesional en una empresa? Esa pregunta a mí me encanta porque esa es una de las formas más comunes que utilizan muchas personas para tratar de evadir pagar la caja, pagar aguinaldo, pagar vacaciones, pagar todo lo que son los extremos laborales. Entonces te dicen, Vicky, mira, de hecho eso se da todavía, uno diría, eso no se da, no, se da muchísimo. Entonces le dicen, mira, vos entras a las 8, salís a las 5, necesito que hagas esto, venís acá, trabajas acá o en teletrabajo, igual, te llama la atención, vos dependés de ese lugar, es el único ingreso que tenés, y de repente te dicen, bueno, ya llegamos al aguinaldo, no, es que vos tenés servicios profesionales, pásame la factura, pero si vos en realidad tenés una relación laboral, entonces ahí, aún cuando se termine, vos podés reclamar. Igual, ¿cuánto tiempo tenés para reclamar eso? Cuando se termina esa relación, abro comillas, de servicios profesionales, si es que es cubierta, ¿verdad? Y que están tratando de evadir esto, entonces ahí correspondería que puedas reclamar. Entonces, igual sí, hay un tiempo para reclamar. un año. Un año. Sí, porque los extremos laborales tienen un plazo de prescripción de 1 año, pero si es de riesgos del trabajo, el plazo es superior, son 3 años. Entonces, que si vos tuviste un accidente, vas bajando las escaleras y te caíste, entonces tenés un plazo mayor, pero los extremos laborales, que es aguinaldo, las vacaciones, la cesantía, el preaviso en caso que corresponda, diferencias salariales, es 1 año. Pero si en realidad si es servicios profesionales, que vos, que a mí me contratan como abogado, Kendall, vení, asesorame acá, yo estoy acá, tengo mi oficina, no es dependencia económica, tengo otros clientes, tengo mi horario, no es como que me regañen, puede que me regañen, ¿verdad? Pero que te llame la atención. Sí, pero digamos que no me amonestan, amonestación así, entonces ahí sí no hay una relación laboral. Igual, la factura, que esté asegurado por riesgo del trabajo. Por eso es que mucha empresa, cuando entran a los lugares, le dicen, necesito que usted me dé factura, que usted esté asegurado por cuenta propia, que tenga su póliza de riesgo del trabajo y que me dé el contrato, para dividir bien esa relación. Son diferentes, ahora que lo mencionas, son diferentes la póliza de riesgo del trabajo y el seguro. Vieras que vacilón, esas preguntas no me la hacen hace rato. Yo me acuerdo la primera vez que me la hicieron fue cuando yo fui profesor de administración de empresas. ¿Sí? Yo no daba solo a derecho, sino a estudiantes de administración de empresas. Y en su momento solo estaba el INSS. Ahora tenemos otras empresas que pueden dar ese servicio de lo de la póliza de riesgos del trabajo hasta hace un tiempo. Entonces nada más hago como esa salvedad porque antes solo teníamos, y la ley dice el INSS, y ahora se puede entender que hay otras empresas que pueden dar esto. Ahora me devuelvo. Sí son distintas. Opera lo que es el seguro social para lo que es la enfermedad común y silvestre que no sea propia de un tema del trabajo. Y lo que es riesgos del trabajo, que puede ser con distintas empresas que son las que brindan este servicio, son accidentes laborales o riesgos o enfermedades que surgen del trabajo. Por ejemplo, que uno teipea muchísimo y entonces se le dañan los... A mí me risa esto. El túnel carpal, me acuerdo de Chespirito, de metacarpianos y todo, que toca algo con eso. Entonces, o que la espalda, porque alzaste algo muy pesado, claro. Y durante de tanta repetición, entonces se te dañó la espalda, no fue por un solo movimiento, entonces se te dañó, o químicos. Tuvimos un caso de un cliente que estaba en una oficina, era un gerente, y había una manguerita chiquitita que ingresaba y lo llenó de químicos al punto que le afectó los pulmones, y él no sabía. Entonces, bueno, esa es una enfermedad que tuvo él a partir de donde él trabajaba. Claro. Pero eso es la diferencia. Uno es para la enfermedad común y silvestre, que me dio una gripe, que tengo un tema de odontología o algo oftalmológico, por ejemplo, a diferencia del otro que es de riesgos del trabajo, que va
casa, trabajo, trabajo, casa, por aquello, porque la gente a veces no lo sabe. Okay. El riesgo del trabajo te cubre en el recorrido también, desde la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Si vos te desvías y te vas ahí a visitar al novio, a la novia y demás, ya ahí no, porque te desviaste. Pero si la novia queda en el transcurso, digo, ahí, entonces, de caminito. De caminito, entonces bueno, está todo bien, ahí sí le cubre, porque la persona va a hacer eso. Y un dato importante más, estos patronos no lo saben y los trabajadores tampoco, el patrón está en la obligación de emitir la boleta de riesgos del trabajo. La gente a veces dice, no te la doy porque te lesionaste jugando bola, y entonces tal vez la persona, no, iba a la casa, trabajo, no sé qué, no sé cuánto, no, es que un amigo me dijo de que vos te vio jugando bola, no, por ley se la tiene que emitir. Si el patrón no tiene dudas, que le ponga ahí, yo creo que se lesionó jugando bola y no acá, que se lo ponga y que ya sea el ente, ya no voy a decir solamente un ente, el ente asegurador el que determine que si procede o no procede. El patrono no es como un juez, el patrono puede hacer la observación y que el ente determine si es o no. Ahora, ¿a qué se expone no solamente el trabajador, sino la empresa que contrata? Ahora que estamos con servicios profesionales y demás, si por ejemplo yo te voy a contratar a vos y vos me decís no tengo seguro, ¿verdad? Y yo digo, bueno, no importa, pero necesito contratar a Kendall, ¿sí? Y te contrato. ¿A qué me expongo yo y a qué te expones vos? Bueno, a ver, el riesgo es más para la persona que contrata. ¿Por qué? Porque la persona que contrata podría determinarse que hay algún tipo de relación laboral. Y entonces, la persona que tiene la afectación, les cuento una historia corta, porque es súper corta. La persona llega a un lugar donde le van a contratar por servicios, de hecho. Estaban mostrándole el lugar, era el primer día, perdón, donde estaban mostrando el lugar, y estaban bajando las gradas. En la tercera grada, antes de llegar, se cae y se fractura las dos piernas. Presenta la demanda y gana. Porque dicen, pero es que era el primer día y en realidad era por servicios, no tenían el contrato, o sea, no tenían nada, y entonces al final del día se determinó que eso fue un riesgo del trabajo y condenaron a la empresa a pagar. Ella pedía un montón de plata más, pedía como 20 millones y nosotros más bien logramos que fueran como 2, o sea, de 20 a 2. Hay 18 millones de diferencia, claro. Porque logramos terminar que el monto que estaba diciendo era demasiado exagerado. Sí, demasiado exagerado. Entonces, bueno, para hacerles corta la historia, este patrono dice, lástima que yo no tenía contrato, que no le había pedido lo que vos dijiste, que estuviera asegurado, que tuviera su factura y demás, porque me di cuenta que no tenía nada. Y ese día apenas le estaba mostrando para comenzar y no tenía nada. Entonces, ese es el riesgo que se puede dar, que se puede dar un tema de infracción a leyes laborales por no asegurar a la persona, la caja te puede cobrar facturas retroactivas por no asegurarla también, y esa plata es un montón de plata, créame que no es nada más como un monto porque te cobra el monto tuyo y el monto de la persona. No es como que la persona va a tener que pagar el monto de la caja, no, al patrono que no paga le cobra el porcentaje de la persona trabajadora y el monto del patrono que viene siendo entonces del salario, póngale una suma de un 37%. Entonces, un montón de plata. Sí, es mucha plata. Entonces, ahí hay que revisar eso. Y además de los daños y perjuicios, si se da un accidente, como este caso que les acabo de mencionar, entonces el riesgo es grande. Por eso es que uno sugiere mejor que, si contratas por servicios, que en realidad sean servicios profesionales. Aquí dice, buenas tardes, en el caso de contratistas que trabajan de domingo a 10 horas, ¿hasta dónde la empresa contratante se ve expuesta por el cumplimiento de esta otra empresa contratada? Eso es muy común y esa pregunta es así ya complicada porque cuando se hacen estos contratos uno tiene que pedir y poner cláusulas que digan, usted es el responsable de sus trabajadores, usted los tiene que asegurar, usted me tiene que reportar a mí cómo están asegurados, me tiene que emitir la factura, uno no se tiene que meter en sancionarlos, como que decir, digamos que Kendall es el trabajador de esa empresa contratista, vos sos Douglas, el dueño de la empresa, y Vicky es la patrona, la jefa de jefas, ¿verdad? La que te contrató a vos. La mamá de los tomates. Sí, la que te contrató a vos. Entonces viene Vicky y a mí me regaña que yo tal vez estoy haciendo algún servicio y dice, hey, usted no debería hacer así, te voy a hacer una boleta y te amonesto. Si Vicky hace eso en ese momento, Vicky se convierte en un patrono más y empieza a asumir la responsabilidad. Entonces, automáticamente, sí, claro. Entonces yo si quiero demandar, yo voy a demandar a Vicky y demando a Douglas. Claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer Vicky? Canalizar bien, o esa empresa que está contratando al contratista, decirle, mira, este muchacho está fallando,
esa empresa amonesta para que entonces no se ligue ese patrón. Entonces, eso es un punto. Entonces, el clausulado de que se determine que estén asegurados, que emitan factura, que estén en Hacienda, que tengan riesgo del trabajo y demás, y que esos contratos queden por escrito, además de que cómo se sancionan esos incumplimientos. Porque esa jornada que está mencionando, que es de domingo a domingo, de 10 a 10, es matada. Entonces, lo que uno tiene que buscar al que contrata a esas empresas es mitigar el riesgo, es decir, si quiere demandar a alguien, si hay algo irregular, no es problema, poniéndole como el ejemplo que pusimos, no es problema de Vicky, sino que va a ser problema de Douglas, ¿verdad? Entonces, para que tengamos en consideración. Dice por acá, para ir a la pausa también, ¿hay alguna franja horaria después de salir del trabajo para que no cubra la póliza? No propiamente, porque yo tengo un muchacho que, por ejemplo, vive cerca de Acosta. Ajá. O sea, imagínense el tiempo que le puede demorar a él sea en moto. ¿Sí? Entonces, de salir a las 5 a llegar a la casa de él puede demorar 3 horas. Sí, claro. Entonces, el tiempo que demore él en llegar a la casa, ese es el lapso que, digamos, que uno analiza. O si hay alguna condición especial, puede que ese día haya habido un paro. Y que a mí me pasó una vez viajando, estaba en México. Sí, en México no, pero esto es real. Claro. Esto es real. En México yo iba una vez venía de Ciudad de México, iba para Tlaxcala. Dicen que para ellos es muy normal. Las muy presas. normal. No, las presas no. Que detengan el tráfico. Entonces yo estuve ahí como desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. ¿Qué? No. Y dice, no, me hace el que lleva con nosotros el chofer. No, es súper normal. Digamos que pasara eso en Costa Rica y vos no podés pasar, vos estás cubierto durante ese tiempo. Entonces van a ver todas esas situaciones. Pero de que estás en ruta. Porque estás en ruta. Exacto. Si es de que vos vivís en Coronado y te encuentras en Guanacaste, pues tus amigos. Sí, o sea, no hay nada que hacer. O sea, no. Mira, había una presa muy larga en Guanacaste. Quise hacer una curva ahí. Entonces, no, o sea, ese es el punto, es el tiempo normal que dure la persona llegando a su casa, entonces ese trayecto es el que lo va a cubrir. Si ya vos ves de que yo duro 1 hora normalmente para llegar a la casa y de repente duro 4 horas, tendrás que justificar por qué duraste 4 horas. Entonces ahí ya claramente no le va a cubrir, pero no hay como una franja horaria. En realidad todos son los 24/7 dependiendo de ese recorte. Sí, no hay franja horaria, pero mientras esté dentro del rango que cubre el trabajo a la casa, digamos. Sí, exacto. Y tenemos preguntas que han llegado al 5709115. Hay consultas. Dice, buenas tardes, me contrataron por ser... Consultas se las cobro. ¡Ay! Entonces vienen preguntas. ¡Vienen preguntas! Qué bueno. Dice, me contrataron por servicios profesionales, soy profesor de inglés en un instituto de inglés, aunque se llaman consultora de idiomas. Siempre tuve horario, salario mensual y debía ir a clases a lugares específicos. Nunca me dieron facturas y siempre, imagino que le pidieron o no le dieron, dice, siempre seguía órdenes de un patrón y no me pagaban seguro. Yo no sé si aún con eso es legal que sean servicios profesionales y que no pagaran seguro. Voy a responderle de una manera muy natural, como un refrán. Si camina como pato, hace como pato, tiene cola de pato y tiene pico de pato, es pato. Es el león, no. Es pato. Es tortuga. Como que un perro no es, ¿verdad? No, exacto. Entonces, los elementos en materia laboral, si están presentes, entonces vamos a tener... De hecho, yo cuando doy una capacitación en materia laboral, a mí me gusta mucho como explicar los principios. Y dentro de los principios hay uno que se llama principio de primacía de la realidad. Este principio lo que dice es que va a privar lo que en realidad pasa contra lo que dicen los documentos. Entonces, a mí me gusta mucho ese principio porque inclusive pongo la imagen de Pinocho, porque si usted miente, entonces en un juicio, si alguien logra probar que en realidad sucedía algo, entonces eso es lo que va a prevalecer, a pesar que usted tenga 1000 documentos firmados. Dentro de esto, y para mí me parece muy importante, es que, y les pongo un ejemplo, que usted viene y dice, Douglas, yo te voy a contratar a vos como conserje, y vos estás como misceláneo, un trabajo súper, y de repente te tienen como cajero. Y de repente luego te tienen en bodega y vos decís, sí, pero yo no era conserje. Y tal vez el cajero gana más porque es un trabajo que tiene técnico calificado, o el de bodega requiere otro trabajo. Entonces Douglas llega a terminar la relación y dice, no, es que él siempre fue conserje. Y Douglas, ¿cómo? ¿Cómo? Si yo en realidad yo era cajero. Entonces
Ahí, si vos llevas los testigos, tenés la prueba y demás de que vos realizabas esa función, a pesar que hayan documentos o el reporte de la caja, lo que va a prevalecer es esa realidad de lo que en realidad Douglas hacía. Ok. Dice, una pregunta. Una pregunta. Dice, las consultas se cobran. Se cobran. Cuando llaman al abogado y dicen, quiero hacer una pregunta. Yo tengo un empleado trabajando 3 días a la semana con 4 horas por día. Total 12 horas por semana. El salario es por mes con extractos por quincena. Mi consulta es ¿cuántos días tengo que darle vacaciones al cumplir el periodo correspondiente? Ok, esa pregunta tiene que analizarse con muchos detalles porque está bastante numérica, pero la respuesta general sería que para la persona tiene derecho a vacaciones después de trabajar 50 semanas, claramente con el mismo patrono, y no tiene que ser continua, porque a veces se puede interrumpir por incapacidad, por algún tema ahí, pero tiene que cumplir 50 semanas y como gana mensual, entonces va a tener derecho a 2 semanas de vacaciones. Entonces, esas 2 semanas de vacaciones es lo que tiene tiempo. Lo que puede que varíe es la manera como se calcula por la forma como gana la persona. Si la persona trabaja y gana semanalmente, que no es el caso, entonces son 12 días de vacaciones lo que tiene. Esa es una diferencia importante. Y de igual manera, si la persona, por ejemplo, ha pedido vacaciones de manera previa, que no debería hacer porque la ley no lo faculta, que se llama fraccionar las vacaciones, eso sí aplica lo que vos mencionaste y también vos, Vicky, que se pongan de acuerdo. Ajá. Que yo diga, yo quiero fraccionar y pedir 2 días, 3 días y llegan los 50 semanas y no llega a las 2 semanas, te dan los días que vos tengas. Y el patrono tiene, que la gente tampoco sabe eso, tiene 15 semanas para enviarte a vacaciones luego de cumplir las 50 semanas. O sea, no es como que, mira, ahí cuando tenga el chance, no, tenés 15 semanas, si el patrono no te envía, entonces es una infracción a leyes laborales y adicionalmente, pues sí puedes decirle, mira, yo quiero que me envíes a vacaciones y te tiene que enviar. ¿Cada 15 semanas yo debería tener vacaciones? No. Bueno. Sí, tienes que tener 50, ojalá. Para no confundir, no, exacto, sí. Uh-huh. Para tener vacaciones, tenés que llegar a 50 semanas. Ok. 50 semanas. Después de 50 semanas, el patrono tiene 15 semanas para enviarte a vacaciones. O sea, si no te envía... Es como un año, más o menos. Ajá. Porque el año en las 50 semanas. Ajá, sí, es como un año. Ajá. Y la gente no tiene en cuenta eso, porque son 50 semanas de menos que un año. Igual, esas 15 semanas vienen siendo 4, 8, pongámosle que 4 meses, más o menos. Entonces, esos 4 meses tiene para enviarte. Si no te envía, entonces es una infracción del patrón. El patrón te tiene que enviar. Podría ser que por una única vez y por un tema técnico, porque solamente Vicky, que es especialista en esta materia, puede ver esto y si no se hace un desastre, entonces te pueden pagar las vacaciones, pero una vez. Ya ahí después, si ya lo vuelve a hacer y lo sigue haciendo, eso no va contrario inclusive a lo que establece la OIT y también el Organismo Mundial de la Salud, que descanses. Claro. Tienes que descansar. Muy bien. Dice, tenía contrato temporal y el patrono tomó la decisión de prescindir de dicho contrato antes de tiempo estipulado. ¿A qué tengo derecho? Duré 10 meses. Sí. Bueno, ahí si nos puede poner cuánto tiempo era el contrato temporal sería ideal porque dice que 10 meses. Si el contrato temporal excede el año, en regla general, porque hay unos temas técnicos que permiten que pueda exceder, pero si excede el año se convierte en contrato por tiempo indefinido. Okay. Eso significa que vos tendrías derecho a cesantía, preaviso, porque el aguinaldo, las vacaciones, el salario siempre se le van a pagar. Entonces, de entrada ya sepa que por un contrato por tiempo determinado siempre va a tener aguinaldo, siempre va a tener vacaciones, siempre va a tener su salario. Lo que pasa es que también los contratos por tiempo definido no tienen cesantía ni preaviso, porque vos ya sabes cuánto tiempo dura y también que no es como que vos estás previendo. La cesantía es como para indemnizarte el tiempo que vas a estar sin trabajo. Entonces claro, vos ya sabes esto. Pero sí, el Código de Trabajo determina que podría reclamarse por daños y perjuicios y también hay una formulita por ahí en la cual se establece que podrían cobrarle al patrón. Entonces, por eso es bueno que se revise cuánto es el tiempo que falta, porque si no le voy a dar un dato indebido, claro. Cuánto es el tiempo que falta para saber cuánto es de daño y perjuicio y a cuánto equivalen los días que tendría que indemnizar. Por aquí preguntan que si está en teletrabajo y le piden encender la cámara, si no quieren, no es necesario. A mí se me hizo un video por esta explicación, porque las reglas de teletrabajo tienen que estar muy claramente definidas. Hemos tenido un error de decir, Kendall, vayas a teletrabajo, y no tenemos las reglas. Entonces, lo primero que voy a decir es que las reglas tienen que estar definidas. Aún así, el poder de dirección del patrono sí faculta a que la persona le diga, necesito que encienda la cámara. Claro. Y la persona tiene que encender la cámara. Si no enciende la cámara, puede ser amonestada, no despedida,
pero sí amonestada. ¿Por qué no despedida? Porque podría ser que el patrono diga no cumplió con una instrucción mía. Ya ha pasado que la persona enciende la cámara y de repente no está, que es otro riesgo que corre la persona, por eso depende cómo se la jueguen, porque el teletrabajo a veces le dicen, necesito que usted se mantenga en un radio de tanto, usted no puede hacer el teletrabajo en X lugar, por ejemplo, que no lo puede hacer en un radio más allá de 10 kilómetros de su vivienda por un tema de seguridad y otras cosas más. Está en o un porque Airbnb allá en Guanacaste. Exacto, exactamente, entonces de repente por un tema de urgencia requieren que Douglas venga corriendo acá porque está en teletrabajo. Claro. Y ya está así estipulado el teletrabajo. Entonces abren la cámara y te encuentran ahí sentado en una hamaca. Entonces eso sí podrían sancionarte. Va a sanción o hasta la ropa. Claro. La gente tiene que tener en consideración que estar en teletrabajo no equivale a estar desnudos, que ha pasado, estar sin camisa. Con el pelo parado. Camiseta ahí con un hueco. Exacto. Y igual, presentables. Teletrabajo presentables. Exacto. No es como que a la libre. Ya si tienen la disposición de que si usted quiere enciende o no enciende, pero eso es del patrono. Pero si el patrono le dice encienda, tiene que encender. Enciende la cámara. Claro. Se nos acabó el tiempo, mi querido Kendall. Qué rápido se va el tiempo. ¿Cómo te pueden contactar? Sí, bueno, primero agradecerles nuevamente por la invitación. Me pueden encontrar en las redes sociales, primero con la firma que yo dirijo, Acelecom Abogados, que está en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, como Acelecom Abogados. Y el número de Acelecom de WhatsApp es 8453-8989, 8453-8989. Y en caso que quieran seguir el perfil profesional, que es como más juguetón, por así decirlo, que informo de manera distinta. Una cosa es Acelecom, otra cosa es Kendall como marca, digamos, personal. Kendall Ruiz Jiménez, igual en las mismas plataformas, Facebook, Instagram y LinkedIn, ahí todos los días algo público, entonces, para informar. Ahí quedaron varias consultas, lamentablemente por tiempo no podemos compartirlas, pero gracias a toda la gente que escribió. Y pronto te volvemos a invitar para continuar con este tema. Muchas gracias, muy amables. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.